Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? Empezamos. Bueno, la empresa Arellano es una empresa de consultoría e investigación de mercado. En sus inicios y gran parte de su existencia ha sido ligada a lo que es investigación de mercado y ahora ya está entrando un poco al rubro de consultoría, ¿no? Pero básicamente es una consultoría. Mm, Arellano ya tiene 26 años y en la experiencia con el tiempo que he estado, casi siempre el mayor reto que se tiene es un poco la percepción de la gente, ¿no? No tanto de los clientes. Porque normalmente, aparte de toda la parte cuantitativa, en sí el análisis cualitativo de Arellano es súper, súper, súper avanzado. Entonces, casi siempre es un poco complejo poder cambiar el chip de la forma de pensar de ciertas personas, ¿no? Y muchos grandes proyectos han tenido que ver mucho con eso, ¿no? Con cambiar un poco el chip de la forma de pensar del cliente para que pueda darle prioridad al proyecto y pueda comprender todas las implicancias del proyecto. O sea, yo creo que ahorita uno de los casos más representativos de Arellano es el Mall Plaza del Norte, ¿no? Creo que es Megaplaza. Que es, o sea, primero el hito de cambiar un poco la forma de pensar con respecto a estos distritos que viven en las periferias, ¿no? Tipo Lima Norte, Comas, Caraballo, Lima Sur, Villa El Salvador, Villa María. Entonces, normalmente la idea que siempre se tenía respecto a estos lugares eran que eran lugares pobres. Pero este proyecto cambia totalmente esa visión, permite comprender que es otro público que igual tiene poder adquisitivo, capacidad de ahorro. Y entonces todo este análisis cualitativo lleva a la conclusión de que estos lugares podían aguantar tranquilamente un megaplaza. Y, o sea, ¿por qué el hito de Megaplaza? Porque es el primer mall que se realiza en periferias, ¿no? Y después de esto ya vino Plaza Lima Norte, luego empezaron a abrir mall por Villa, por el sur. Entonces, es uno de los proyectos que cambió un poco el chip de la forma de ver Lima periferia, llamémoslo así, y también un poco a ver que hay oportunidades en lugares donde anteriormente no se hubieran visto. O sea, sí, o sea, el impacto, yo creería que ahorita, bueno, es que claro, en su momento era solamente Megaplaza, ¿no? Ahorita ya tenemos Plaza Lima Norte, que entiendo que sería una de sus principales competencias, pero creería que la línea es la misma. Yo diría que de Lima Norte, ambos malls están cubriendo aproximadamente el 80%, el 70% de Lima Norte. No, sí, sí hemos trabajado internacionalmente. Ahorita estamos asociados con Nielsen, que es internacional, y también tenemos para lo que es campo, tenemos sedes si no me equivoco, en Ecuador y en Bolivia, y están planeando tener en otros lugares más. Pero sí, o sea, ahorita estamos ahí, pero todavía hay plan de expansión. Pues lo podríamos dividir como áreas grandes. Tenemos el área de consultoría, el área de data acquisition y tenemos el área de auditoría, el área de administración. O sea, esas serían las áreas que conforman Arellano.
Bueno, a ver, el área de administración es lo que es recursos humanos y toda la parte de trámites, contratos que se tengan que firmar. El área de consultoría, que básicamente tiene el área de data science, que es el área que se encarga de hacer la parte cuantitativa, análisis cuantitativo. La parte de análisis, que es la parte donde ya se hace todo el análisis cualitativo. Y tenemos el área comercial, que básicamente son los que dan la cara al cliente. Todo eso conformaría la parte de consultoría. Luego la parte de data acquisition, que básicamente es la gente que se encarga de gestionar un poco las encuestas digitales, un poco tabularlas para tener una base de datos estructurada. También tenemos la parte de campo, que es la que maneja básicamente las fuentes primarias, ¿no? O sea, encuestas de contacto por paneles. Esa sería el área de data acquisition. El área de auditoría ya se encarga de cosas un poquito más legales, más cosas así. Ahí también no conozco mucho, la verdad, pero básicamente esas serían las funciones de las áreas. Mira, te diría, ahorita no tenemos una herramienta que nos permita ver eso. Básicamente, podríamos decir que la manera de medir un poco el nivel de la competencia es viendo sus entregables, revisando un poco las técnicas que utilizan, pero de ahí algo directo no lo hemos trabajado. Nos gustaría, me parece que es algo súper importante, pero es algo que todavía no hemos trabajado. Bueno, normalmente el proyecto o lo que busca Arellano siempre es ver propuestas, ¿no? O sea, normalmente lo que hacemos es hacer un pequeño diagnóstico y luego elaborar una propuesta para el cliente, ¿no? Entonces nosotros vamos con el cliente y le decimos, mira, esta es nuestra propuesta, de repente te puede servir o de repente no. Pues normalmente la consultoría ahora está, o sea, está tomando bastante peso en lo que es Arellano. O sea, ya se está trabajando bastante con consultoría. Antes, por ejemplo, si no me equivoco, investigación de mercado y consultoría eran casi 80% proyectos de investigación de mercado y 20% proyectos de consultoría. Ahora ya están casi a la par, o sea, en 50-50. Y ya bueno, perdón. Y eso. O sea, entonces, la forma de contactar a los clientes básicamente es elaborando una propuesta de solución en base a un diagnóstico que nosotros hacemos de la empresa. Entonces, si el cliente acepta esta propuesta que nosotros estamos enviando, entonces empieza el proyecto. Ya, mira, te haría, o sea, no es una cifra exacta, pero aproximadamente del 100% de las propuestas enviadas hay un 60% de aceptación. Y los periodos en promedio podrían llegar a ser 2 semanas aproximadamente, porque he visto algunas propuestas que han sido aceptadas, o sea, como que a la semana de análisis, como he visto algunas que toman un mes por lo menos, ¿no? En promedio bueno, vienen a ser aproximadamente 2 semanas y media. Ya. Normalmente, y eso es a lo que se dedica el área comercial. El área comercial se encarga de contactar con los clientes y básicamente llevar las propuestas que elabora todo el área de consultoría, ¿no? Lleva estas propuestas con el cliente y básicamente el contacto suele ser directo. O sea, no hay como que una promoción por web o hacemos alguno, sino el contacto es directo con el cliente y la propuesta es súper personalizada para el cliente. Yo he visto, claro, la mayor actividad está cargada en LinkedIn y Twitter, en ambas. Es donde hay mayor movimiento. Aparte también el doctor, que es el fundador de Ariano, publica mucho, tiene bastantes publicaciones.
Entonces sí, o sea, las redes las redes sociales más usadas, llamémoslo, serían Twitter y se me fue de la cabeza Twitter y LinkedIn, perdón, claro. Sí, Twitter y LinkedIn serían las más usadas ahora. Sí, es muy probable. Normalmente al cerrar el proyecto suele, o básicamente también en el momento de la aplicación de los resultados del proyecto, ¿no? O sea, de repente no es inmediato, de repente esta propuesta de solución se aplicará en 6 meses. Entonces, a veces se pierde eso, ¿no? De repente en esos 6 meses empiezan a hacer una publicación ligada a un proyecto anterior, pero no la podemos el resultado del proyecto y el nivel de satisfacción, pero esto es de cara al contacto directo con el cliente. Pero, por ejemplo, con lo que es respecto a lo que se podría pensar o lo que se cree de Arellano en todo esto, en todas las redes sociales, tipo, no sé, LinkedIn, Twitter, que son las que más usamos, pero también está Instagram, también está. Entonces, de repente, poder tener un mapeo de básicamente qué es lo que piensan de Arellano, ¿no? O sea, qué piensa la gente de Arellano. Porque de ahí, como te digo, el contacto directo con el cliente lo tenemos, o sea, esos tenemos indicadores porque la pregunta es directa, ¿no? El nivel de satisfacción en una pequeña escala Likert, ¿no? Pero lo otro que ya es un trasfondo un poco, ¿qué es lo que se piensa de Arellano? Que creo que es muy importante por también el espíritu de Arellano, ¿no? Arellano es un espíritu muy disruptivo, ¿no? Una forma de pensar bastante innovadora, proponiendo estilos de vida, cosas distintas. Entonces, muchas veces esto no puede ser bien tomado por algún sector o de repente sí. Entonces, de cierta manera, poder conocer qué piensan de Arellano sería algo que nos ayudaría mucho. Sí, o sea, con respecto a la competencia, y de igual forma, ¿no? O sea, creo que conocer qué piensan de ti es bueno, pero sería bueno también conocer qué piensan de ti y de tu competencia, ¿no? Porque eso te permite también, de cierta manera, ya tener una métrica, ¿no? O sea, si yo me mido a mí solo, no podría tener ningún comparativo, pero si me mido a mí y a mi competencia, ya hay como una métrica para poder calcular. Entonces, como te decía, es algo que no tenemos trabajado, pero es algo que sí nos interesaría mucho. Bueno, yo creería, lo que pasa es que manejamos proyectos de distintos tipos, ¿no? O sea, hay proyectos del sector automotriz, del sector inmobiliario, del sector educación. Entonces, de repente podríamos identificar si es que en algunos de estos sectores la consultoría que estamos brindando no es tan buena, ¿no? Entonces, aperturarlo por tipo de proyecto nos permitiría ver eso, de repente no sé, un grado de satisfacción promedio por sector al que se dedica la consultoría, nos permite visualizar que de repente en automotriz nos falta trabajar más, entonces ahí ya podríamos hacer foco sobre qué soluciones trabajar aquí. De repente vemos que en el sector de educación nos está yendo súper bien, tenemos un indicador súper alto, entonces qué cosas que hemos hecho aquí podríamos replicar en los otros sectores. Entonces nos permitiría tener como que un pequeño mapa en el cual visualizaríamos el nivel de implicancia que está teniendo cada proyecto por sector. Sí, o sea, como te comentaba, creo que esto permite direccionar un poco y es una especie de feedback, ¿no? Como te decía, o sea, nosotros vemos proyectos de distintos tipos. Entonces, poder tener como que una perspectiva de cara a qué es lo que piensa la gente en redes sociales. Bueno, acá estaba mezclando un poco una cosa con la otra.
Pero, o sea, lo que iba es de que sí, es súper importante cómo las redes sociales puedan eh, nos puedan categorizar de cierta manera, como te decía, una cosa es el contacto directo con el cliente, que es algo que ya tenemos, o sea, normalmente después de cada proyecto se hace una pequeña encuesta de satisfacción y ahí podemos ver el nivel de agrado respecto al proyecto entregado. Pero como te decía, esa es una parte de la visión general que puede tener sobre Arellano, ¿no? Entonces, también entra a tallar mucho la parte de qué opinan los medios, de qué opina la gente, de qué idea tienen respecto de Arellano. Como te digo, o sea, somos una empresa muy disruptiva, suele mucho darle otra visión a las cosas. Es un enfoque poco ortodoxo, pero al final es un enfoque que suma mucho y que termina abriendo nuevos campos, como te comentaba en la experiencia de Megaplaza, ¿no? Entonces, de esta misma forma, saber qué piensa la gente de esta forma, ¿no? De esta forma de pensar, de esta forma de ver las cosas, creo que ayudaría mucho a redireccionar primero un feedback respecto a no solo qué pensamos nosotros, sino cómo nos ven de afuera y luego ver qué cosas se pueden trabajar y qué cosas que se han hecho bien se pueden replicar. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, o sea, se ha aplicado para inteligencia artificial tal cual, ¿no? O sea, no hemos hecho ningún proyecto Deep Learning, pero sí hemos trabajado mucho Machine Learning. O sea, sí hemos hecho modelos de clusterización, segmentación, regresiones, predicciones. Sí se ha trabajado bastante eso. Pero claro, eso es en particular para ciertos proyectos. Pero en este caso, hablando netamente de justo lo que conversamos de redes sociales respecto a, no, o sea, no hemos realizado ningún proyecto de inteligencia artificial para ver cómo van las cosas en las redes, o una automatización de proceso interno. Casi todo está relacionado directamente con el proyecto. Entonces sería súper importante poder aplicar una de estas cosas en algo que nos sumaría mucho, como la opinión respecto de Arellano. Claro. Mira, yo sí he escuchado, no he trabajado directamente con un proyecto de esa magnitud, ¿no? Pero creo que sí sería súper importante. O sea, primero que todo, porque, o sea, esto es algo que no se ha aplicado. Entonces, primero sentaría las bases, ¿no? O sea, de aquí en adelante ya podríamos elaborar métricas, hacer pequeños tracking y varias cosas así. Entonces, creería que el primer paso sería, para poder decirte yo si es que va a ser positivo o negativo, sería ver los resultados, ¿no? Entonces, el primer paso sería aplicarlo. Yo particularmente creería que vamos a tener buenos resultados, porque esa es una técnica que conforme se va generalizando y más gente la va utilizando, se va puliendo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita esa técnica ya está en un nivel de alcance que creo que es una herramienta bastante poderosa que se puede usar. Y creería que, o sea, per se, no sabría, como te decía, habría que evaluar los resultados, pero creería que va a sumar mucho porque nos va a permitir, como te decía, saber cómo estamos, o sea, en qué punto nos encontramos como marca Arellano y de ahí qué es lo que piensa la gente, más allá de la competencia, más allá del cliente del proyecto, sino netamente la gente que es la que nos ve y básicamente dado que el doctor publica mucho, es la que nos consume más, creería yo, ¿no? Sí, sí.
Sí, 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 totalmente. Como te decía, es una herramienta que ahorita ya está bastante pulida, así que creo que los resultados van a ser súper interesantes. Totalmente de acuerdo, sí. Listo, no te preocupes. Nos vemos, Rodrigo.